Bienvenidos a este conversatorio, a esta presentación de publicaciones que se titula Presentación de la Memoria de los Cines Peruanos 2024. Como parte de esta mesa tenemos a Antonio Prieto, que es director y que además va a ser quien modere esta conversación. Está Claudia Arteaga conectada virtualmente desde... Bueno, está con la cámara apagada, pero está conectada virtualmente y también va a ser parte de este espacio. Está Sofía Velázquez, que es directora, y Ricardo Bedoya, que es crítico del cine, quienes nos van a contar un poco los alcances de esta investigación que han publicado. Para quienes no lo hayan hecho aún, tenemos un QR aquí pegado aquí al lado, porque esta publicación es de libre acceso, es un PDF grande que todos pueden tener y que todos pueden leer, y la idea es justamente de que lo puedan hacer, así que ahí está el QR para que lo puedan ver. Y antes de pasar a conversar, quería igual agradecer a nuestro presentador, la Fundación BBVA, y a nuestro patrocinador France 24 por el apoyo al festival. Y para que comiencen, por favor, denles un aplauso a nuestros ponentes. Buenas tardes, gracias por venir a la presentación y a esta conversación que pensamos más que es una conversación que una presentación sobre este esfuerzo colectivo que ha sido esta memoria, este documento sobre los cines peruanos en el 2024, ¿no? En la sala también están otras dos personas del equipo, Luis Vélez y Lázaro Rojas, que han sido también parte de los que han ayudado a formar este cuantioso documento, y además están transmitiendo a través del Facebook de Cineencuentro esta conversación para que justamente también nuestros compañeros que estén desde otras regiones puedan interactuar, puedan dar algunas apreciaciones si es que gustan, y podamos escucharnos entre todos. Yo quiero comenzar leyendo un texto que ha mandado Andrea de la Torre, que es otra de las integrantes del equipo editorial de esta memoria, que no ha podido estar presente o que está ahora en Locarno, en otro festival, pero me ha dado un pequeño texto y bueno, es un poco para presentar la memoria. Y bueno, Andrea es un poco uno de los motores importantes de esta memoria, y es más que apropiado sus palabras. Ella nos dice: hace poco más de un año, cuando comenzamos a trabajar en esta memoria, compartíamos un objetivo claro: reunir toda la información posible sobre la producción cinematográfica peruana durante 2024, abarcando todas las formas de hacer cine que conocíamos hasta entonces. Con el tiempo, el trabajo fue creciendo, movidas por la curiosidad y el deseo de entender también el estado de otras áreas que alimentan nuestro ecosistema cinematográfico. Logramos dar forma a esta primera entrega. Sabemos que no lo abarca todo, pero sí representa un paso importante para mirar nuestro panorama de manera más amplia. A lo largo de este proceso, el terremoto político y sus réplicas empezaron a sacudir nuestras frágiles bases. Nos dimos cuenta de que no estábamos preparados, no teníamos una mochila de emergencia para defender los avances logrados, la información cuantitativa y cualitativa que necesitamos para sostener nuestras posturas sigue siendo escasa, y los espacios donde pensar colectivamente la salud de nuestros cines todavía son pocos y muy centralizados. Hace unas semanas, en redes sociales, circuló una reflexión que viene resonando en distintos rincones de la industria cinematográfica internacional, y que Carlos Gutiérrez, director de Cinema Tropical, sintetizó así: la crisis no es el cine, es la industria. Seguimos usando el modelo del siglo XX para entender un arte del siglo XXI. En Perú todavía nos cuesta identificar con claridad quiénes y cómo participan en la construcción de esa industria. Y quizás, antes que nada, deberíamos detenernos a preguntarnos cómo queremos que sea. Las crisis, como las que atravesamos ahora, también pueden ser una oportunidad. Son momentos para reflexionar sobre dónde estamos, encontrar refugio, impulso y aliados. Porque el arte es político, y hacer cine e investigarlo también lo es. Son actos que activan memorias, que nos ayudan a entender de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Compartir este tipo de trabajos en espacios como este nos permite generar reflexiones colectivas y sentar nuevas bases, aprendiendo de aquello que antes pasábamos por alto. Ojalá que este documento sea un punto de partida para esos diálogos urgentes y necesarios. Muchas gracias por estar aquí y por sumarse a esta conversación.
Vamos a comenzar con la conversación con Claudia y con Ricardo y con Sofía. Un poco, creo, primero un par de rondas con ellos y después vamos a abrir el micrófono para toda la audiencia. Entonces, viniendo para acá me acordaba de una suerte de cuento, de parábola, que es esta idea de los ciegos conociendo al elefante, que unos tocan la trompa y dicen esto es una serpiente, los que tocan la oreja dicen esto es como que si fuera un abanico, o el que toca la pata el pilar, y siento que un poco las aproximaciones a veces al cine peruano son así, ¿no? Cada uno describe una parte y piensa que eso es el todo, ¿no? Y entonces lo que hemos tratado de hacer es, en esta memoria, es tratar de conseguir alguna manera de hacer un fresco más que reúna distintas versiones de este animal, ¿no? Y quería, en todo caso, comenzar preguntándoles cómo sienten este trabajo de la investigación para ir cambiando estos preconceptos, estos prejuicios que van existiendo alrededor de nuestros cines, ¿no? Como punto inicial y de ahí vamos bien. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los encargados de la memoria y también a Cinecuatro por gestionar esto. Claro, efectivamente hay un montón de, justo lo comentábamos hace un momento, un montón de contenido en esta memoria que es enorme y que puede ser abrumadora, como decíamos hace un ratito, y le sugeríamos a Anto la posibilidad de repente tener como publicaciones semanales, ¿no? De cada artículo independiente, o de cada texto, o de cada data, que es valiosísimo, ¿no? Porque efectivamente creo yo que es una información, es una combinación interesante, los datos y también las reflexiones, ¿no? Cuando me invitaron a participar, en realidad yo la verdad es que me mandé con un texto como muy personal realmente, ¿no? Un poco académico, disculparán, tal vez el espacio era como para un poquito más de seriedad. Yo más bien lo hice como muy desde mi sentir, en mis pensares y las discusiones que están en este momento en mi cabeza como realizadora, como peruana también, pero también, y ahora lo pensaba como alguien que diseña de alguna manera, ¿no? Procesos de realización, de creación. Justo ahora, por ejemplo, estoy dando un pequeño taller virtual, ¿no? Pero justamente también con financiamiento del ministerio para gente que está empezando. Entonces, desde diferentes lados y desde diferentes voces hay una urgencia, una necesidad de reflexionar, de espacio para discutir. Hace un ratito conversábamos con Pablo, que tiene su película aquí, y que claro, hace falta más allá de un espacio en donde presentes una peli o digas de qué va o respondas 3 o 4 preguntas, un espacio en donde se pueda debatir. Eso a mí me parece que es fundamental, ¿no? Y los medios no son, los medios digitales, me atrevería a decir que no son suficientes, porque también, hasta donde sé, lo que se publica o la crítica suele ser como muy urgente, muy de momento, muy de lanzar ideas frescas. Y bueno, supongo que eso es lo que funciona y eso es lo que genera público y tal, pero yo sí siento que adolecemos de una reflexión, de un debate sano, ¿no? Un debate sano en donde no estemos de acuerdo en un montón de cosas, y eso sería una buena terapia para la comunidad. Bueno, me fui un poco, pero creo que era un poco esa mi primera cita. Buenas tardes. Antolín hablaba de la famosa parábola, ¿no? El elefante, que es un poco también lo de Rashomon, ¿no? Cada uno da su versión desde su punto de vista, del lugar en el que estuvo. Y habló también de los prejuicios. Y eso es interesante, ¿no? Porque así como hay una fragmentación de las visiones, también hay una, periodificación de los prejuicios sobre el cine peruano. En los 70 es un cine de lisuras, de pura lisura, ¿no? Sí, en parte, porque eso era justamente una estrategia para llegar a los espectadores, ¿no? En una época en que la representación habitual, dramática, era básicamente las telenovelas, donde no se hablaba, por supuesto, nada de lisura, todo era blanco y bien planchado. En los 80 las calatas. Sí, no, porque el cine peruano siempre ha sido muy puritano, ni calata ni calata. Pero claro,
cuando había algún tipo de desnudo era lo que llegaba a los diarios populares, y entonces, claro, ese es el imaginario que comenzó a sembrarse. En los 90, tiempos de liberalismo exacerbado, ¿no? No, porque el Estado tiene que intervenir. ¿Por qué? Está muy bien. O sea, no. Que quiten en el año 92, que quitaron todos los beneficios de la exhibición obligatoria, de la resarcimiento tributario a los productores. Los otros murieron en el año 92. Bueno, no, ¿por qué? Está muy bien. Que lo hagan con su plata. Que es una cosa que sigue. Nosotros una opinión que hasta ahora se escucha en las redes sociales. Y los prejuicios se han multiplicado en los últimos años gracias a Twitter, sobre todo a Twitter. Y claro, y se han polarizado y se han cargado ya de mala leche, ¿no? Desde lo que hablábamos el otro día el sábado, ¿no? Desde decir que siempre son las mismas caras, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Porque vean nomás aquí las películas que están dando peruanas y van a ver que son caras muy distintas, ¿no? Y eso ha pasado en los últimos festivales, las caras de Viña y Pacha, las caras de Manco Cápac, las caras de Historia de Chipivos y las caras en fin, de muchas películas, las caras de la película de Sofía Velac, las caras de Fernando Valdivia, las películas de Fernando Valdivia. ¿No? Sobre todo, ¿qué caras son esas conocidas? ¿De dónde están? ¿No? O sea, ¿por qué se repite? Nada, que se repiten los roles, ¿no? Que, sí, se repiten los roles en algunos casos en las películas que llegan a las salas de cine y que tienen un género determinado, así como en la historia del cine siempre se han repetido los roles porque el cine se ha construido a partir de la reiteración, ¿no? Y muchas veces se ha construido a partir de rostros, presencias, físicos, y no solamente en Hollywood, ¿no? En el cine latinoamericano, piensen ustedes en el cine mexicano o en el cine argentino de antes y de ahora. Los estereotipos están ahí, ¿no? Y es muy bueno, y por supuesto las generalizaciones. El sábado, en la que hubo la clase esta sobre el cine peruano, un chico dijo, ¿por qué no hay película de carretera? No hay película de carretera, de viajes, ¿no? Y yo dije, bueno, anoche hemos visto una película en la que hay viajes, no serán muy abundantes, ni muy, ¿no? Pero hay, es la película de Salvador del Solar, ¿no? Recuerdo la película de Saavedra, ¿no? Esa que lleva la vieja, el abuelo, claro, el abuelo. Y otras, ¿ah? Entonces las generalizaciones, ¿no? Y generalmente, a ver, estas generalizaciones están fundadas a partir de una visión absolutamente fragmentaria del cine peruano, ¿no? O el cine peruano que llega al cine Alcázar cuando llega, ¿no? O el cine peruano que puede pasar en un festival como este, ¿no? Pero hay otro cine peruano muy amplio, muy distinto, muy diverso, ¿no? Que es el que recoge la memoria. Y el que viene recogiendo no solamente la memoria, el que viene recogiendo ese encuentro desde hace ya más de una década, ¿no? En sus informes anuales, en fin, en sus críticas, ¿no? Las críticas que van apareciendo de las películas. Eso es muy importante. Yo investigué el cine peruano durante muchos años. Investigué lo que es el cine peruano desde el año, desde 1897 que llega acá al Perú hasta 1996, que es el libro que publiqué. Y es un cine totalmente distinto, ¿no? El cine peruano era el cine que llegaba a las salas de cine, que se estrenaba en las salas de cine, con algunas excepciones, ¿no? Porque había, por supuesto, siempre van a salir gente que hacía cine en un lugar o en otro, ¿no? Pero básicamente el imaginario del cine peruano era limeño, ¿no? Podía ser filmado en muchos lugares del Perú, pero básicamente de concepción, distribución, producción, rodaje limeño, ¿no? Y eran los cines que eran las películas Lombardi en los años 70, eran las películas Robles en los años 60 y 70, ¿no? Eran las películas que, bueno, eran las películas de los cineastas que aparecen en el reel este que ha puesto, ¿no? El festival este año. Pero eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado absolutamente. Y en la investigación que yo hice, que era mucho más simple de lo que puede ser ahora, porque había años en que había 2 o 3 películas, o había años en que no había películas, pero que sin embargo había que revisar todas las publicaciones que podía haber, ¿no es cierto?, sobre cine a partir de fines del siglo pasado hasta los años 90. Ahí uno se encontraba con determinados problemas. Y me gustaría ver esta memoria a partir de los ojos de un investigador del futuro.
un investigador dentro de 30, 40 o 50 años. El investigador de los años 90 era un investigador que se enfrentaba ¿a qué? A la ausencia de información, al deterioro de las fuentes. En la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso, en la Biblioteca de la Municipalidad del Lince, en la Biblioteca de la Municipalidad del Callao, ¿no? Eran los sitios donde uno podía encontrar colecciones de diarios. Uno abría a veces los diarios, se rasgaban las páginas. Terrible, uno sentía que estaba, no sé, quemando, ¿no?, un patrimonio nacional. Se iban así las páginas. El deterioro. Luego, por supuesto, una cosa que es importantísima para la investigación: las películas no estaban, ¿no? A ver, yo creo haber sido la última persona que vio las películas de Mauta Films, ¿no? Porque la Filmoteca las tuvo para su archivo, su clasificación, me las pasó gracias a Norma Rivera de la Filmoteca, me las permitió mostrar en Moviola, porque no se podían proyectar, porque eran nitrato. Y las películas se desaparecieron, porque la Filmoteca las devolvió al archivo Paredes, que era el propietario, y luego de una serie de, en fin, procesos judiciales, incluso un crimen terrible vinculado con la familia Paredes, ¿no?, las películas desaparecieron del archivo. Archivo es un decir, era un altillo en el Camal de Hierbateros, donde estaban las películas, como 2000 rollos. Ahí está la historia del cine peruano, desde la época que leía, de fines del periodo leía, hasta los años 60. ¿Por qué? Porque había sido una colección de Manuel Truye, el fotógrafo español que guardaba una copia de sus películas. Y Truye trabajó desde fines de los años 20 hasta los años 60. El cine, ese investigado, era un cine absolutamente situado, identificable. El cine de ahora no es así. El cine peruano es inmenso, ¿no? Entonces, hablar del cine peruano es hablar de siempre una parcela, de siempre un fragmento, ¿no? Nos acercamos al cine peruano como el monje al elefante, o como los testigos de Rashomon dando cuenta de la violación que creyeron ver o que vieron. Siempre nos vamos a enfrentar a eso. Y la ventaja de esta memoria es justamente que nos pone al frente esa pluralidad, ¿no? Esa pluralidad. Ahora bien, hay una cosa que yo quisiera decir. Por supuesto, lo que dice Sofía me parece que es indispensable, ¿no? Que es esa fragmentación del texto, que puede ser intimidante porque son más de 300 páginas, ¿no?, en publicaciones separadas, ¿no?, en Cine Encuentro. Y la otra cosa que me parece que es bien importante es, incluir algo que identifique a las películas desde el punto de vista de su argumento, ¿no? Porque si bien hay indicación de géneros y demás, pero a veces eso es demasiado vago, y sobre todo de opiniones. Opiniones que pueden ser divergentes, que pueden ser antagónicas, pero opiniones. ¿Qué se dijo de esa película en el momento de su exhibición y de su estreno? Tal vez determinado, ¿no?, pastillas, ¿no? Eso me parece que es indispensable. Y en la parte reflexiva, o sea, en el capítulo reflexivo, tal vez pensar un poco de incorporar textos que nos den un panorama estilístico. Eso es bien importante, porque a lo largo de los tiempos van cambiando los acercamientos. Miren ustedes lo que está pasando en este festival, ¿no? Cuando uno ve las películas latinoamericanas y las peruanas, uno descubre que todas, bueno, no todas, ¿no?, pero bueno, yo diría que buena parte y un porcentaje bien alto están vinculadas por el asunto de la filiación, por el encuentro con algo, ¿no?, sobre todo con la familia, el entronque, ¿no? Y me sorprende, porque cada vez que voy viendo una película nueva, veo que tiene vinculación con una película mexicana, una película peruana, con las películas peruanas que se han dado en los 2 últimos días, la película de Lombardi, la película de Salvador del Solar, ¿no?, las que se van a dar hoy día, ¿no?, que hoy día creo que se dan de políticas familiares y intercontinental. Son películas que, muy distintas entre sí, tienen determinados lazos con El Diablo Fuma, con Una Casa con 2 Perros, con la película de
brasileños es un poco más caro. Son películas sobre grupos, gente que busca integrarse, que puede integrarse incluso, digamos, a una cosa tan terrible como Sendero Luminoso, ¿no? Pero que busca encontrar esa filiación, ese encuentro, ese refugio, que acaso puede ser imposible, ¿no? O del cual puede renegar el personaje. Pero eso es bien interesante porque nos dice cosas sobre el Estado de América Latina y el Estado del Perú, ¿no? El otro día en una conversación que grabamos con Rodrigo decía, bueno, ¿por qué esa suerte de vuelta al hogar, ¿no? Tal vez la pandemia, ¿no? Son los efectos por pandemia, o es el efecto de sentir que todas las instituciones que están fuera han fracasado, están derrumbándose y lo que necesitamos es encontrar algo que nos proteja, ¿no? Algo que nos proteja. Y eso creo que es bien interesante entenderlo. Y entonces incorporar esa reflexión que sea una reflexión de estilo, por ejemplo, otra cosa. ¿Cómo cuando pensamos en el cine latinoamericano de la primera década de este siglo, encontramos películas de dispositivos rígidos, ¿no? ¿A qué me refiero con dispositivos rígidos? Me refiero, por ejemplo, a autodesafíos de los cineastas, ¿no? Quiero hacer una película, a ver, todo en plano secuencia, o quiero hacer una película en la que no haya diálogos, o quiero hacer una película, ¿no? O sea, me impongo un dispositivo, una norma, ¿no? Un dictado que tengo que cumplir a lo largo de la película. El cine de ahora ya, de los últimos 2, 3, 4, 5 años, ha roto eso, ¿no? Está cada vez como quitándose de esa camisa de fuerza. De todas las películas que vengo vistas del festival, que son como 30, la única que mantiene eso, y que lo hace muy bien, dicho de paso, es Gatillero, ¿no? Gatillero, que es un plano secuencia absolutamente vibrante, digamos, ¿no? En su violencia. Esas cosas que son interesantes, ¿no? Ver cómo los estilos, ¿no? Y las épocas van modelando el cine latinoamericano y el cine peruano. Sí, le vamos a dar pase a Claudia, que está por internet, nos acompaña desde California. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar aquí, también encantada de escucharles, a quienes aceptaron estar en esta mesa, muchísimas gracias. Bueno, sí, cuando nosotros empezamos un poco continuando con el relato que estaba haciendo Andrea, ¿no? Cuando empezamos a pensar en esta idea de la memoria, en principio no sabíamos cómo llamarla de acuerdo a la particularidad que tienen los cines peruanos, ¿no? Ese ecosistema tan complicado que han delineado ustedes también en sus comentarios, ¿no? Porque es un cine diverso, que no se caracteriza por ser necesariamente un cine de exportación, no tenemos una industria. Entonces, ¿qué hacer frente, no sé, a otros modelos de anuarios que tú vas encontrando, que ya sean de cine de industria o no, pues privilegiaban un enfoque economicista puramente, ¿no? Entonces nosotros no queríamos solamente hacer una data, digamos, una data que escapara de esas historias que se dan microsocialmente, ¿no? En el ámbito de la producción, de la exhibición, de la circulación, de la formación del cine, ¿no? De los cines en el Perú. Entonces queríamos también resaltar, como ya lo había dicho Sofía, todas esas informaciones, experiencias, estrategias de sobrevivencia que por lo general no tenemos en las historias de los cines nacionales propiamente, ¿no? Que siguen un enfoque autorista, y lo que más se resalta no solamente en investigaciones a menudo, sino también en publicaciones sobre cine, en entrevistas que salen en la prensa, en la mirada del autor, ¿no? Y sin embargo, sabemos que el cine es colectivo por naturaleza y más aún en contextos precarizados como el nuestro, así que también queríamos hablar con gente que gestionaba salas de cine alternativas, con gente que estaba a cargo de formaciones en escuelas, ¿no? Escuelas fuera de Lima, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Cine Amazónico. También queríamos hablar de guerreros microcines, o de cines comunitarios, cines de barrio, que tienen otro tipo de propósito, no necesariamente de exhibición en salas, y ni tampoco aspiran a algún tipo de rédito comercial, pero que existen, ¿no? Entonces queríamos como llenar todos esos huecos y proveer esa data cualitativa que nos hiciera salir un poco de la norma, ¿no?
Y a pesar de que también, y justamente por querer hacer ese retrato del cine, no sé si llamarlo fragmentario, porque suena un poco derrotista, pero llamarlo, celebrarlo en su heterogeneidad, pues salió como resultado pues, un anuario o una memoria híbrida, ¿no? que es la que tenemos. Y bueno, solamente en el terreno de la investigación, que yo también me dedico a eso, pensando en la investigación del futuro, ¿no? en el investigador del futuro, que es también una provocación, ¿no? de cómo pensar hacia dónde vamos también y cómo se va a recoger este legado, ¿no? Claro, esa pregunta va dirigida también justo a un área que no hemos cubierto y que nos gustaría cubrir, que es el área de la preservación, de lo que ahora existe, ¿no? Y ya sabemos que, bueno, hay una perspectiva por ahí que dice que con lo digital, pues ya digitalizamos una película que queremos rescatar y ya existe en alguna nube, pero sabemos también la precariedad de los formatos digitales, sabemos que los repositorios de exhibición digital, los streaming, YouTube, no son necesariamente archivos, ¿no? Archivos que se vayan a consolidar en memorias a revisar en el futuro, ¿verdad? Entonces, también mirar el lado, ¿no? de la preservación como parte de estos ecosistemas, ¿no? Y es algo que no se cubre normalmente en los debates. Ahora los debates sobre la nueva ley de cine, pues no se ha cubierto en nada, me parece, no he seguido todos, pero no se ha cubierto en nada esa parte de la preservación. Y bueno, yo quiero comentar eso del tema de la preservación y también este enfoque en esos otros cines que se escapan de las miradas de las salas de cine, que no llegan ahí, ¿no? Para enfocarme un poco en el caso de las salas o los circuitos alternativos, ¿no? Que es algo que por Andrea y también por deseo nuestro, ¿no? por curiosidad, pues salió a resaltar en la memoria, ¿no? Hemos hecho 2 entrevistas a gestores culturales de la sala Chibú y del cine Umbral, y también hicimos entrevistas a directores, productores, ¿no? que hicieron un recorrido desde los cines regionales que producen, ¿no? desde películas regionales, digamos, que produjeron, recogiendo las experiencias que tuvieron de recorrido alternativo, ¿no? Y queríamos resaltar eso porque es justamente algo que normalmente no sale a relucir en las conversaciones, en los debates acerca del estado del cine nacional. Salen títulos, ¿no? que mayormente tienen potencial comercial, ¿no? Y bueno, el cine independiente siempre ha estado ahí. Pero ¿qué pasa con la gestión, ¿no? de la exhibición alternativa? Y contando con los números, que también hemos dado algunos números, ¿no? de los que hemos podido dar, pues la mayoría de las películas, o una parte de las películas, se estrenaron en festivales de cines internacionales, nacionales, pero otra gran porción se estrenaron en en salas alternativas, ¿no? Las salas alternativas son las que están parando la difusión del cine nacional, ¿no? Dado que sabemos todas las trabas que existen para que lleguen las películas a las salas de cine comerciales. Son las que están parando realmente la difusión, y sin embargo, al parecer son la última, es lo más precarizado, digamos, ¿no? Poder mantener ese tipo de iniciativas, ¿no? Ahí los invitamos a que puedan realizar las experiencias que creemos que son muy ricas. Hace falta, por ejemplo, una distribución o empresas que distribuyan alternativamente, eso no la hay, ¿no? De ahí la precariedad se manifiesta en que son los productores los que hacen a veces, ¿no? de distribuidores, casi siempre, ¿no? de distribuidores en salas alternativas. También son las salas alternativas que surgen como estos emprendimientos, ¿no? porque no pueden confiar siempre de los estímulos económicos para mantenerse, eso les da fondos por 1 año y medio, pero de ahí tienen que idearse una forma de obtener ingresos,
a través de programación, a través, ¿no?, de que los cineastas apuesten por esas salas, ¿no? Un dato muy interesante es que una de nuestras entrevistadoras comentaba de que a veces, claro, los cineastas utilizan los fondos para la distribución, pero ya cuando quieren llegar al recorrido alternativo no tienen nada con qué darles a las salas, ¿no?, a las salas alternativas. Dicen como que, bueno, nosotros estamos como que te ponemos el espacio, te ponemos la gente, pero también hacemos promoción fuerte, dura en nuestros barrios, ¿no? Y vas a tener la oportunidad de hacer tu conversatorio aquí, entonces algo que no tienes en las salas comerciales y no nos dan lo suficiente, ¿no? Entonces todo eso es interesante de mantener, sostener, ¿no? Y ver cómo se va a precarizar en el futuro y las estrategias que van a desarrollar los propios gestoras de estas salas para poder aliarse, porque no hay una red de salas de cine alternativas, para poder seguir manteniendo el espacio de difusión que es necesario también para la sobrevivencia de los cines nacionales. Y bueno, quería sí, también regresar un poco, ya redondeando el tema de la investigación y con esto termino. Sí, no me acuerdo en este momento quién dijo eso, pero me parece interesante también que justamente el papel de los críticos de cine que salen en los medios, ¿no? Los investigadores para publicar algo se demoran un montón, o sea, 1 año, 2 años. Yo me estoy demorando como 4 años para escribir un libro, pero los críticos de medios, de repente deberíamos salir de este enfoque de solamente, ¿no?, los estrenos, ¿no?, que sean la prioridad, o sí, las películas más esperadas, que por ahí ya vienen de una trayectoria de filmación de festivales, ¿no?, y que probablemente van a sonar en el escenario nacional. Salir un poco de ese enfoque y también visibilizar la labor de las productoras, productores, de los gestores, de los programadores, ¿no?, de la gente que está un poco tras bambalinas, ¿no es cierto?, y de la gente que está actualizando el cine día a día, ¿no? Que no se va a presentar un libro maravilloso, por ejemplo, ¿no?, de Nelson, o ya se presentó, no sé, de Nelson García Blanco. Y si no preocuparnos tanto como con la inmediatez, como decía Sofía, me parece. Gracias. Gracias, Claudia. Sí, bueno, conversando se nota de que hay un montón de temas, tanto desde analizar las películas mismas, como lo que viene en la distribución, que es por ejemplo lo que nos destaca Claudia, o esta cuestión de la conversación más profunda, más allá del inmediato que tú señalas, Sofía, como este debate, no sé si llamarlo serio, pero en todo caso más profundo de la situación, más allá del instante de ver la película, ¿no? Nosotros hemos tratado en la memoria de tratar de abarcar varios de estos espacios, otros no se pudieron abarcar por más que nos propusimos en un principio. O sea, no pudimos tocar la animación, quisimos que alguien también pudiera hablar de cine regional, pero por distintos motivos no pudo hacerse. Entonces hay como una tarea ahí de seguir pensándonos, de seguir tratando de completar esta figura para, no sé si usar la idea de Rashomon porque tiene que ver con un crimen, mejor buscar un animal vivo puede funcionar mejor. Pero sí, la idea es tratar de seguir perfilando ese conocer este ecosistema y este grupo de películas y este grupo de relaciones que también son, porque es también conocer público, conocer las salas, conocer los distintos aspectos que están ahí, ¿no? Yo quería destacar, aprovechando que tengo la palabra, de dar los agradecimientos a un grupo de gente bastante amplio con los que hemos podido hacer la memoria, ¿no? Voy a leerlos agradecimientos a Dalia Carranza, a Fernando Valdivia, que está por aquí en la sala, Franca Bugatá, Javier Salinas, Julio César González, Lady Vinces Cruz, Marianela Vega, Mauricio Godoy, Miriam Cárdenas, Paola Morales, a Ricardo Bedoya, a Rosita Rodríguez, a Rosana Rodríguez, a Silvia Arellano y a Sofía Velázquez, porque todos de distintas maneras han aportado, o con sus textos, o con datos también, o nos han ayudado de distintas maneras, porque finalmente esta no ha sido de ninguna manera una memoria hecha
por un grupo de 5 o 6 personas, sino más bien es un esfuerzo que nosotros sentimos que es de la sociedad civil, porque también es cierto que del Estado no salen informes de este tipo para poder ayudar a la conversación, ¿no? Hay un informe en la AFO que ha elaborado Santiago Alfaro, que es súper importante, analizando los aportes y los resultados del decreto supremo en estos últimos 5 años, que la AFO y el Ministerio en general sencillamente no quiere dar a luz, y que es sumamente importante porque demuestra que sus recomendaciones finales dicen de que todo lo que está en la nueva ley es lo que no hay que hacer. Entonces sería súper importante de que llegue a los públicos y que podamos discutir, y quizás se puede pedir por transparencia, pero no lo están publicitando. ¿No puede publicarse en el web? Sí, lo puedo. Sí, y nada, entonces es un poco quizás conversar ahora de eso, de la posibilidad de llegar a la información, lo que puede ser interesante. Lo siguiente para conversar, no sé. La posibilidad de llegar a la información. ¿A qué información? A esto, ¿no? A esta discusión, ¿no? Algo que pensaba cuando escuchaba a Claudia era que tal vez, claro, se entiende, ¿no? Es tan rápido todo, es tan precario todo, es tan difícil todo, en términos políticos, económicos y creativos también, ¿no? Adolecemos de un montón de cosas que países similares al nuestro sí tienen, ¿no? Una escuela pública de cine, una cinemateca, son cosas que deberían ser tareas o espacios obligatorios para formar lo que tú llamas industria. Yo la verdad, yo no sé muy bien si a lo que habría que aspirar es una industria, no lo sé, en todo caso es algo también interesante discutir, pero todo esto lo que me hace pensar es que en esta misma corredera y en esta misma emergencia de hacer y publicar y generar conocimiento, nos ponemos abarcativos, ¿no? Entonces hay una idea del todo, lo absoluto, ¿no? Entonces hay que tener la memoria de los cines peruanos, ¿no? La data de los últimos 10 años, los 10 mejores películas de este año, ¿no? Es como que, disculparás, también me parece una perspectiva un poquito masculinizante, ¿no? Como, ya, esto, hay que ser definitivos en lo que decimos, ¿no? Como sigue, hay que tener certezas, ¿no? Y tal vez, me pregunto yo, de repente el camino, que no lo sé tampoco, ¿no? Está en eso que estamos discutiendo, en esta atomización, que en lugar de mirarla como un problema, ¿no? Como que por ahí, pero de repente es una posibilidad muy interesante, porque claro, no vamos a poder dominar todos los temas, ni manejarlos todos, ni publicar en una sola cosa todo lo que hay que discutir, ¿no? Y claro, felizmente no somos expertos en todo, imagínate, sería, ¿no? Entonces, tal vez la atomización es algo que podemos abrazar en términos de cómo somos como sociedad, en qué parte del mundo estamos ubicados, desde dónde creamos conocimiento. No tenemos una academia, digamos, ¿no? Porque también hay muchos componentes académicos en esta comunicación, ¿no? Yo no soy académica, pero, por ejemplo, Claudia sí, Ricardo sí, eso no. Entonces, no tenemos una academia que le mete plata cada año, no tenemos eso, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que reclamar y exigir como todo lo que hacemos, pero quizás también sacarle la vuelta a las ideas preconcebidas que decíamos desde un inicio, ¿no? De cómo se debe entender no solo el cine, sino el acercamiento al cine, ¿no? Entonces, yo preferiría de repente, como dice Claudia, ¿no? Una investigación de 2, 3 años de los planos secuencias en las pelis peruanas, ¿no? Desactualizado, no sé quién actualiza o desactualiza un tema, ¿no? O sea, yo lo leería feliz. Ya, entiendo que hay preferencias y por supuesto la inmediatez es algo que, en fin, hay algo de lo que hay que conversar, pero también es importante como mirarnos como miembros de este ecosistema, digamos, y decir cómo estamos queriendo que sea una comunidad o muchas comunidades cinematográficas dentro de este país, ¿no? O sea, seguimos imitando lo que hay que imitar, ¿no? Ya en Estados Unidos hizo esto, en Argentina se publicó, no sé qué, nosotros no tenemos, como lo que decíamos ahora, no entró en la memoria lo de la restauración. Claro, ¿cómo no entrar? La restauración es un tema en sí mismo enorme que ni siquiera la gente que está metida en la restauración es capaz aún de sistematizar lo que está haciendo, y además tampoco tienen dinero para sistematizarlo, ¿no? Entonces, bueno, fui.
Me fue un poquito. ¿Qué más era? Bueno, un poco eso. Entonces, no, me preguntaba por qué también no sería interesante mirar las cosas desde otro lado. Y que bueno, ya jalo un poquito para mi molino, que es más o menos lo que yo intenté hacer con mi artículo. Con mi artículo, que es muy abierto, muy personal, no tiene nada de académico, más bien es un espacio de discusión donde intento proponer como preguntas abiertas sobre lo mismo, igual, ¿no? Hay una data que se genera y que es fundamental. Entonces la data dice que cada año hay tal cantidad de mujeres que hacemos cine y que ganamos premios y que se producen pelis, pero esa data, ¿qué realmente, qué información orgánica está escondiendo? No de mala onda, simplemente qué cosa se esconde debajo, ¿no? O sea, ¿quiénes somos esas mujeres que ganamos los premios? ¿Quiénes somos esas mujeres que terminamos las películas, que podemos terminarlas? No todo el mundo puede terminar, bueno, ni hombres ni mujeres, en general, ¿no? Hablando del tema que me toca, ¿no? ¿Y qué significa en todo caso? Que me parece una pregunta fundamental, que yo sé que no has abierto la discusión por ahí, pero la traigo, que es ¿qué significa algo que lo escuchamos y lo escuchamos? Hablando de lugares comunes, ¿no? Lo escuchamos, el cine de mujeres. Es una discusión que no está. O sea, adolecemos de esa discusión y es culpa de todas y de todos, ¿no? O sea, hay paneles de mujeres, las mujeres en el cine, las mujeres en el temas relacionados con las mujeres en la técnica, pero nadie se está preguntando qué significa hacer cine como mujeres, desde la voz de las mujeres, qué significa tener de repente una sensibilidad, no sé, ¿no? Y cómo también a las mujeres nos atraviesan ciertos privilegios desde la ciudad, desde la clase, desde los lugares de denunciación que no estamos mirando, ¿no? Y que nos están, otra vez, que están siendo escondidos debajo de una data que es linda porque dice el año pasado eran 35 y este año 48, estoy inventando, no me acuerdo el número, 35 y este año 48 y seguramente el otro año van a ser 50, ¿no? O sea, ¿qué significa realmente eso? Y por eso, de repente sueno como un poco antigua, ¿no? Como criticando en las redes sociales o lo mediático, ¿no? Por eso es que me parece tan importante cuestionar esta inmediatez de la información, porque haces un número grandote, lo amplías, lo pones ahí con colores y con música y de pronto ya creemos que somos lo máximo, una cosa así, ¿no? Y yo creo que sí tiene que ver mucho eso en la comunidad y cómo retroalimentamos nuestra propia mirada de lo que estamos creando entre los creadores o investigando los investigadores. No, para retomar un tema que se ha dicho, ¿no? Claudio, Sofía, que es el tema de la restauración, que es un tema fundamental. Y yo creo que la restauración tiene que estar estrechamente vinculada con la investigación. Voy a decir algo que puede resultar incómodo, en fin, pero voy a decir, ¿no? Hace 3 días se dio aquí una restauración de películas de un importantísimo fotógrafo y cineasta, ¿no? Director, pero sobre todo fotógrafo técnico, lo reivindicaba con mucha convicción, Eulogio Nishiyama. Sí, se ha hecho una restauración. Por los créditos entiendo que los responsables principales son miembros de su familia, pero a mí me llegó una sorpresa y una incomodidad muy grande ver la restauración, no por las imágenes, porque las imágenes, en fin, puede uno criticarla, puede decir se pudo haber hecho mejor esto, no, eso no, ese es otra cosa. Lo que me chocó fue ver en una de las películas restauradas, que se llamaba Lo que Arguedas vio, determinados textos que explicaban la trayectoria de Nishiyama y su relación con la llamada Escuela del Cusco, pero casi sin mencionar algo que fue importantísimo en la Escuela del Cusco, que era el trabajo colectivo. Es decir, las películas de la Escuela del Cusco, cuando uno las ve los créditos o investiga un poco, se da cuenta de que fueron hechas por Chambi, Nishiyama, Figueroa, Nishiyama, César Villanueva, o todos juntos, o en fin. Y de pronto aquí veíamos una restauración en la cual esa dimensión colectiva no estaba presente. Yo creo que Nishiyama debe ser reivindicado, que Nishiyama es un nombre importantísimo en la historia del cine peruano. Me acuerdo que hay una entrevista con él en La Gran Ilusión, donde él además mencionaba perfectamente
a sus colaboradores, sus compañeros, ¿no? A Víctor Emanuel Chambi, a Luis Figueroa, a Nishiyama, a Huancaíno César Villanueva. Es más, codirigió una película con César Villanueva como Harawi, una película que se perdió para siempre, pero eso no está en la película, en los textos de la película. Salvo una mención secundaria a Chambi, el otro no existe. Incluso cuando se habla de Coculi, incluso cuando se habla de Harawi. Eso me pareció preocupante. Y ahí me di cuenta, quiero creer que es por desinformación, no quiero creer que es por, digamos, una omisión voluntaria. Pero ahí me di cuenta pensé la necesidad de unir la restauración con la investigación. Eso me parece que es absolutamente indispensable, ¿no? Eso, nada más. Ahí está un poco la idea de un cine colectivo que se hizo en el Perú en un momento, ¿no? Entre los años 56 y 65, 66, cuando se hizo Harawi, ¿no? Un cine colectivo, un cine hecho por un grupo de gente que quería, ¿no? Que tenía el deseo del cine, la fantasía del cine y lo que logró hacer, y la necesidad de ahora, con la restauración, que es lo que va a quedar para el futuro. Es como la memoria que han publicado ustedes, ¿no? La memoria va en paralelo con aquello que va a quedar cuando pensemos en el pasado. Digamos, y Nishiyama, ahí está, pero la información que nos da no es la correcta, ¿no? Y eso me parece terrible. Claudio, si ¿no quieres agregar algo por allá? Sí, a mí me parece, bueno, primero, gracias por las intervenciones súper interesantes. Un poquito para recoger algunas, yo creo que también un poco habría que luchar contra esa idea del uno, ¿no? Que ya hemos venido luchando contra eso, o la realidad, mejor dicho, ha venido como que desmantelando esa idea del uno, ¿no? De que hay un cine nacional, de que hay una escuela de cine, de que debe ser centralizada, ¿no? La idea del uno. O que debería haber tan solo una cinemateca, ¿no? Como regresando también a la idea de la cinemateca otra vez, ¿no? Cuando en realidad tenemos distintos ecosistemas, gente que puede hacer esos trabajos, ¿no? Por ejemplo, desde las bibliotecas locales, ¿no? Nada está bien equipado, nadie, o son bien escasos los escáneres que existen para hacer, por ejemplo, digitalización en el Perú, son contadísimos. Pero habría que pensar también en las bibliotecas que se están, a través de iniciativas privadas, ¿no? Cuando las hay, que se están repotenciando para poder observar sus propios materiales, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Cusco hay iniciativas así, ¿no? Se debería pensar en ese sentido, no solamente en una cinemateca que pueda centralizar como iniciativas de restauración, sino que también, ¿no? Deslocalizar esa idea de concentrarla, ¿no? También me parece, regresando con el asunto de la memoria, ¿no? De la preservación, ¿no? que es un tema que me fascina porque, claro, como investigadora, como decía Ricardo, es imposible como desvincular una cosa con la otra, ¿no? Porque te preguntas por la película y dónde está y cómo fue recorrida en su tiempo, a qué audiencia llegó, etcétera, y toda esa reconstrucción parte por dar con el objeto, ¿no? Y bueno, entonces, como el investigador, como que en el caso, ¿no? de cuando tiene que mirar el pasado, como es el responsable o el que debería tratar, ¿no? de volver a darle ese valor social que tuvo la película en su momento, ¿no? Y también, regresando al comentario de Ricardo, me parece importante eso del colectivo, porque yo creo que si hay algo que caracteriza a los cines peruanos, ¿no? Nosotros que no creemos en el simbolismo o en la permanencia del uno, ¿no? Porque hablamos en pluralidad, ¿no? De los cines peruanos, un gesto que tuvimos que hacer. Entonces yo creo que una de las cosas que permanece constante ha sido el trabajo de redes, ¿no? El trabajo de redes en la historia del cine peruano ha sido una constante, porque siempre se ha hecho desde las quitas y alambre, ¿no? Como decía el título del libro de Violeta Núñez, ¿no?
siempre se ha hecho las cosas desde la precariedad, desde la falta de profesionalización y a partir de la experiencia cinematográfica construirla de a pocos a través de redes de apoyo, ¿no? En el caso de los cines de los 70 fueron así, ¿no? Si queremos hablar, bueno, de los 60, ¿no? Con el Cine Club UFO, indudablemente, los 70 también, el Cine Club Liberación Sin Rodeos, por ejemplo, el grupo Cine Liberación Sin Rodeos, el trabajo de Federico García Hurtado, el conjunto con La Roca, ¿no? Después el grupo Chasqui, después tenemos de repente ya para saltarnos a la actualidad, ¿no? Una comunidad cinematográfica que se apoya de alguna manera u otra, ¿no? Salen y se conocen entre ellos, conjuntamente están repartiéndose información, materiales, oportunidades de financiamiento, ¿no? Esas redes de apoyo siempre desde entonces, desde los 60 para atrás quizás, o de los 60 para adelante, como que siempre han estado ahí, ¿no? Sí, y lo de las mujeres pues es sumamente también importante de decirlo, sobre todo porque sí, ¿no? Como en cualquier iniciativa colectiva que ha habido con justicia en los últimos años, por resaltar su trabajo, su valor, que no siempre es antes del frente de las cámaras, pues siempre han habido tensiones al interior de estos restos colectivos, y eso es algo definitivamente que no se debe dejar pasar, dado que la concentración de la producción todavía sigue recayendo en Lima, ¿no? En lo que deja de lado pues, las miradas, los contextos, las precariedades particulares de las mujeres de regiones de varios lados del Perú, ¿no? Y bueno, eso. Gracias Claudia. Quizás para aportar un poquito más, hay otros cines que todavía de los que no pudimos escribir, de los que no pudimos sumar y que siguen por ahí. Hay un cine religioso, evangélico que no está en la discusión para nada. Quizás tenemos que comenzar a nombrar el cine regional con otro nombre, porque ya no es el cine regional de los 90, es otra cosa, son otras cosas porque son otros cines. Y bueno, podemos seguir nombrando un buen rato. Hay unos nodos de colaboración, como dice Claudia, tanto en el norte como en el sur, que están súper interesantes, que están comenzando a hacer coproducciones con Ecuador, con Bolivia, ¿no? Que están integrándose entre los propios núcleos de Cusco y de Puno, de Arequipa también, que están formando propios espacios. Entonces hay como todavía bastante espacio para la discusión y para la colaboración. Quizás ahora podemos abrir a la sala por si hay algún comentario o alguna pregunta, para seguir conversando. Allá atrás, y después aquí. Sí, allá primero y después aquí. Sí. Hola. Buenas tardes. Tengo dos comentarios breves. Uno como técnico en restauración de muchos años que ahora no llegado a la investigación. Quisiera saber si hay alguien en la sala de AFO, porque me gustaría prestar más atención al control de los procesos, acompañar a los que emprenden procesos de restauración con los fondos de AFO y que ejerzan un mejor control de calidad de lo que reciben como restaurador. Pasa mucho. Y hay gente que trabaja muy seriamente y otros que no tanto. Eso por un lado. Y otro, aprovecho que esté el señor Ricardo para consultarle acerca del tiempo en que existía la Filmoteca Edubanco. ¿Qué criterios de preservación, si es que se aplicaba alguno, para evitar que se perdiera toda la cantidad de material que se ha perdido? Porque desde antes, incluso desde la Cinemateca de Lima, ¿no? Del señor Reynel, que era miembro de la FIAP, de la Federación Internacional del Archivo Fílmico, él tenía algún conocimiento sobre preservación como para haber cuidado mejor lo que se ha perdido, ¿no? Quería saber si desde la Filmoteca de Lima, que son mitad de los años 80 en adelante, ¿se aplicaba algún criterio de preservación o era más la visión de los críticos que eran los que entregaban esa filmoteca? A ver, sí, como lo dice usted,
fue la primera cinemateca que existe aquí en el Perú, es la Cinemateca Universitaria, ¿no? Que la formaron un grupo de universidades estatales en los años 60, si no me equivoco es del 67 o 68, y se le encargó a la Universidad Agraria, digamos, para que, ¿no? Como sede, donde se guardaba la película. Y Miguel Reynel, ¿no? El doctor Miguel Reynel fue el director durante muchos años. Básicamente lo que recibió el doctor Reynel y la Cinemateca Universitaria fueron donaciones, ¿no? De películas extranjeras que venían, algunas de ellas del Uruguay, y algunas películas peruanas, por cierto, ¿no? Tenía una copia de Cuculi, ¿no? Tenía muchos clásicos en contratipos, en 16 milímetros, clásicos del cine, ¿no? Que fueron las películas que formaron a muchos en ese momento, porque las películas se podían pasar, el doctor Reynel era muy generoso, ¿no? Prestaba sus películas, cosas que no sé si sean muy ortodoxas en el caso de una cinemateca, porque la cinemateca generalmente no presta nada, pero ahí se pudo ver en el Perú, digamos, porque las películas circulaban, Nosferatu, Caligari, en fin, los grandes clásicos del cine, la gran ilusión, ¿no? Películas que él tenía, Massaquito, pero era muy chico y no tenía recursos, ni pensar en la restauración en esa época. Luego, en el año 86 se forma la Cinemateca como asociación entre el Museo de Arte de Lima y el Banco, que era un fondo de promoción de la cultura del Banco Continental. Y bueno, Norma Rivera, Isaac León fue el director y Norma Rivera era la administradora de la Cinemateca, que tuvo una duración más o menos prolongada, pero que luego fue adquirida por la Universidad Católica. En un momento de crisis, cuando el banco tiene recursos, se retira, ¿no? La Universidad Católica asume el archivo. No había recursos para la restauración, evidentemente, sí para preservar y conservar lo que había, porque se recibió muchísimo de algunas distribuidoras que fueron cerrando, ¿no? La gran época de crisis de la segunda mitad de los años 80, ¿no? y comienzo de los 90, hizo que muchísimas distribuidoras independientes, pequeñas, peruanas, ¿no? Las grandes multinacionales, ¿no? Que esas quemaban sus películas, ellas comenzaron a quedaron los archivos ahí, no sabían qué hacer, entonces comenzaron a donar, ¿no? Y había muchas películas en 16 milímetros que las distribuidoras las llevaban a minas, ¿no? A sitios de trabajo lejanas, ¿no? Para entretenimiento y distracción, pues, de los trabajadores, ¿no? O a barcos, ¿no? De la marina mercante. Y esas películas de 16 milímetros, clásicos, generalmente en estado muy malo, fueron las. Entonces la Cinemateca tiene una gran cantidad de archivos de películas de 35 milímetros y 16 milímetros extranjeras. Ya con el tiempo han ido incorporándose, ¿no? Con el tiempo fueron incorporando películas peruanas que fueron siendo donadas, películas en cortometraje, los cortometrajes del periodo de la ley de cine del 9327, ¿no? De la ley de cine de exhibición obligatoria, y luego los cortometrajes. Pero recursos, ¿no? Para restauración. La Filmoteca logró restaurar, la Filmoteca del Museo de Arte de Banco logró restaurar Yo perdí mi corazón en Lima, ¿no? La hizo el año 95 como celebración del centenario del cine, ¿no? Y porque se había encontrado la copia más o menos completa en el archivo Paredes, del que hablé hace un rato, ¿no? Entonces la película se separó del resto de las películas. Y también luego ya se hizo la restauración, por ejemplo, de Taita Cristo, ¿no? La película de Fernández Jurado, que es una película de los años 60. Se hizo restauración de esta película de Mauta Films, que es la única película de Mauta Films, ¿no? No es de Miguel, sino de Carne Somos. De Carne Somos. Pero eso ya se hizo en tiempos posteriores, ¿no? Entonces, pero no ha habido recursos para la restauración,
¿no? Las restauraciones que se están haciendo ahora son con recursos del Estado, ¿no? Que bueno, ahí también habría que hablar mucho, pero bueno, ya. Sí, allá, acá. Buenas tardes. En principio, felicitarlos por la investigación. Creo que todo tema humanístico en referencia a las artes que se producen en el país son un gran esfuerzo. Eso en principio. Y tengo dos preguntas. La primera para Antolín. Me gustaría saber, con base en lo que has explicado, que has entrevistado críticos, productores y directores, me gustaría saber cuál fue tu acercamiento hacia el público, ya que dentro de un esquema de arte y comunicación no solamente nos centramos en quién propone el mensaje, sino en la recepción, ¿no? Me gustaría saber qué metodología has seguido, si es que ella existió en tu investigación, tal vez que pudieras comentar algo de ello. Y la otra pregunta es para Sofía. Discutías un poco sobre el sistema de producción deficiente de nuestro país. Me gustaría saber cuál es el sistema de producción al cual tú aspiras o qué sistema propondrías, de manera que pudiéramos continuar con el debate. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, gracias. En principio, no es mi investigación, sería una investigación. Sí, sé que es colectiva, pero como estás al frente, me gustaría que sí, lo que hemos hecho o lo que hemos llegado a poder hacer, que nos hubiera gustado hacer más, es entrevistar a salas alternativas, sobre todo. Andrea en principio estaba muy interesada en ver cómo estaba funcionando esta distribución alternativa, entonces se entrevistó a dos salas, a la sala Chimú y a la sala Umbral, y también se entrevistó a Dalia Carranza, que es la productora de Carnaval, y a Fernando Valdivia, que también tiene otro proyecto, Greenpeace, Chica de la Papaya, y se me escapa el nombre, que es súper largo. Sí, ahí está Fernando, que lo puede decir completo. Y hablamos de las maneras como se pudieron distribuir esas películas para llegar a públicos diversos, tanto en la Amazonía como en el caso de Carnaval, que fue una mezcla de exhibición en Cajamarca y de exhibición comercial sumamente exitosa en la capital, ¿no? Quizás en ese sentido también Claudia quiera agregar algo sobre esa pregunta, porque es parte de la investigación. La pregunta fue sobre metodología, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, como lo expliqué, creo que en la primera intervención seguimos una metodología cuantitativa, ¿no? Para poder dar cuenta del número de producciones que se habían hecho en el Perú, cuántos eran, ¿no? Cuántos provenían de Lima, cuántos habían sido filmados en regiones, qué lenguas, cuántos directores mujeres, hombres había, ¿no? Tenemos datos de ese tipo. Los datos que no tenemos, que no pudimos recopilar, y perdón, falta aclarar que esta información cuantitativa pues básicamente fue recopilada a través de Cinecuatro, y también tuvimos información acerca del financiamiento, la parte, ¿no? En el caso de Ibermedia, cuánto de financiamiento de Ibermedia había sido otorgado, pero también sentimos la necesidad, como dije, ¿no? No solamente los anuarios que pueden encontrar en la web no suelen tener esa mezcla híbrida que nosotros sí tenemos, que es la parte cualitativa, ¿no? De recopilar las experiencias a través de entrevistas y no solamente a través de no solamente las voces de los directores, que sí las hay, sino voces menos visibles que se encargan de otras etapas o de otras partes, ¿no? Constitutivas igual de relevantes, ¿no? Que pertenecen al ámbito cinematográfico, como es la circulación, es la producción. Y ahí tuvimos creo que una contribución, y por eso me detuve harto resaltándolo, fue la parte de las salas alternativas, ¿no? Pero también hay artículos que no son solo entrevistas y que no solamente se hablan de la parte de la difusión alternativa, ¿no? Que es, por ejemplo, los cines comunitarios, ¿no? Un artículo muy importante
al que me referí brevemente, ¿no? de Julio César González. También está el cine, es un relato que es como una historia, una historización del cine amazónico hecho por Fernando, que no solamente es cineasta, ¿no? Con esta multiplicidad de roles que tiene la gente de la audiovisual peruana, ¿no? Él también es formador, ¿no? y también investigador, así que ahí está también esa historia del cine amazónico. También está pues, la visión desde la diáspora en España, ¿no? La movida que se está teniendo en España con la circulación de las películas peruanas, ¿no? Hay un relato de Marinela Vega sobre eso, ¿no? Entonces hemos querido cubrir varias partes, no solamente dedicarnos propiamente a la exhibición, y sí, ¿no? La parte de la recepción también es importante. De hecho, es algo que cubre el estudio de Santiago Alfaro y no nosotros. Ahí de repente podemos buscar complementación con otras investigaciones que de repente tengan otros enfoques distintos al nuestro, porque esto lo hemos sacado de manera autogestionada, es decir, y nos falta tanto porque no nos dio tiempo, ¿no? Ha sido como un parto casi no en el sentido metafórico, por lo que no fue. Así que, pues, con esto esperamos, claro, continuar adelante. Sí, bueno, yo puedo hablar de una especie de doble experiencia, ¿no? Mi experiencia como realizadora, que es justamente desde un sistema de producción bastante pequeño. Vengo de la realización documental, ¿no? Y hay una cuestión sobre todo de grupos muy chiquitos, y últimamente estoy trabajando proyectos casi en solitario. El cine nunca es solitario, ¿no? Es siempre colectivo, pero digamos, yo en mi computadora, ¿no? Pero sobre todo, las reflexiones que hago las conecto mucho con los espacios en donde he dado clases. Soy profesora también y también doy algunos talleres, ¿no? Y cada vez estoy dando más talleres y tal. Y eso me permite un acceso, que es un lujo, y yo lo agradezco mucho, a escuchar y a conversar e intercambiar con voces de gente súper joven, ¿no? O de diferentes edades, pero también gente súper joven y de muchos lados, sectores sociales, económicos, de género, ¿no? De diferentes lados del país también. Entonces es una experiencia muy rica de la que estoy aprendiendo mucho. Y una de las cosas que se repite es que la gente joven que está accediendo a una educación cinematográfica o en comunicación está aprendiendo o aprende una forma de producción que viene de una copia, ¿no? de un sistema más grande, ¿no? De otros países, ¿no? Con unas cantidades de dinero que claramente aquí no tenemos, ni siquiera accediendo a fondos de DAFO, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, se entiende, mucha gente muy joven entiende que, por ejemplo, acceder a un fondo como DAFO es como si fuera en un idioma que no pueden nunca comprender, ¿no? Que les es muy difícil, muy complicado, que no entienden qué hacer carpetas, y ahí se genera toda esa metodología, está amarrado y no sé qué, y no siempre los de siempre, las mismas caras, ¿no? Entonces, más allá de eso, mi reflexión va, claro, hay muchos pasos, hay muchas barreras, hay muchos tropiezos, ¿no? Que tienen que ver con, yo le dije hace un rato, que no hay una educación pública del cine, que me parecería que es fundamental, pero también tiene mucho que ver con cómo entendemos y cómo recibimos qué cosa es el cine o qué cosas son los cines, que no es obviamente no es una sola cosa, ¿no? Entonces, sí, obviamente no tengo una respuesta, ni siquiera para mi propia práctica tengo una respuesta, porque lo que yo creo es que cada proyecto se aborda de manera distinta, cada tipo de peli, algunas necesitan mucho dinero, otras no. En fin, otras necesitan producciones, pero otras no, ¿no? O sea, hay de todo tipo, ¿no? Entonces encasillar y englobar, eso es lo que nos hace daño, y creo yo, y lo que nos hace daño también es que no estamos asumiendo desde dónde hacemos cosas, ¿no? Que es desde el Perú, en Sudamérica, ¿no? En medio del Ande, en medio de todo lo que implica hacerlo, ¿no? Y que es muy distinto, no solo en temas, no digo solamente en los temas que se tocan, sino en las formas como se entiende un lenguaje. Porque el cine, bueno, el cine es un lenguaje, obviamente, y hay preceptos, y hay un lenguaje que tiene una tradición enorme, ¿no?
Pero bueno, también hay un momento en donde uno se adueña de ese lenguaje, ¿no? Y dice, bueno, ¿ya qué hago con este lenguaje? ¿No? ¿Qué otras cosas puedo hacer? ¿No? Entonces, es simplemente eso, ¿no? O sea, es pensar, primero, que las formas que hemos aprendido a hacer cine son bien elitistas porque no llegan a un montón de gente, y eso está probado con toda la gente que yo puedo acceder, joven, que le parece imposible y lejano, por caro y por difícil de describir, ¿no? Y bueno, creo que ya lo dije. Bueno, eso me fue la otra broma. Gracias. Acá adelante. Solo algo brevemente, no quería que se vaya a terminar el tiempo sin agradecerles, realmente agradecerles que han trabajado en este proyecto, porque como investigadora me siento siempre como una detective, ¿no? O como una persona que está jugando con un cañón en los ojos para tener acceso a cosas. No hay acceso a ver las películas, no hay acceso a tener documentos, no hay acceso a data. Entonces ustedes, con este proyecto, y sobre todo con la generosidad de haberlo hecho abierto, ¿no? Para que todos lo podamos leer. Yo apenas lo recibí esa noche, no dormí leyéndolo, ¿no? O sea, tener la facilidad instantánea, rápida, que no es lo rápido, pero en ese momento de poder tener ese acceso a toda, no solamente a la información de datos, sino a esta combinación híbrida que han hecho, que me parece que es el camino, ¿no? Solamente desde ahí, desde ese agradecimiento, me atrevo a preguntarles si esto es algo que se puede hacer cada año, están planeando hacerlo con una regularidad, podemos esperar que se continúe, porque realmente que ayuda muchísimo. Les agradezco un montón. Entonces, no sé, hay planes, los estoy comprometiendo, que no sé. Lo que hemos acordado después de publicar es que nos íbamos a tomar unas semanas sabáticas, Claro. que en verdad han sido las semanas de organizar esta presentación y de tratar de que se converse en otros espacios también, y que después de eso vamos a conversar de cómo nos podemos organizar, porque han habido tanto demoras y problemas y este parto larguísimo. Nosotros queríamos que esto salga como en febrero y hemos llegado con la lengua afuera a publicarlo en junio, porque bueno, era del tiempo que no teníamos y del dinero que no teníamos, que queríamos igual sacar esto y sacarlo público y colectivo para, o sea, que sea abierto, porque también hay un problema con la academia de que hay que pasar por los papers todo el rato y enfrentarse a, no sé, a la burocracia estatal para poder sacar información. Entonces es como que no, más bien se trata de tener una discusión, ¿no? Y eso es parte de lo que los 6 que estuvimos como en ese comité editorial decíamos, no, hay que tratar de que esta conversación sea lo más pública y lo más para todos posible. Por eso es que nos esforzamos hoy, por ejemplo, de tener la transmisión en vivo, porque no se trata de que los que estamos acá en la sala, en San Isidro, en Lima, en el Festival de Lima, sino que todos los cines de alguna manera puedan interactuar. Si hay alguna pregunta en línea, seguro también la podemos responder, ¿no? Entonces, un poco que hay una actitud política, que es lo que decía Andrea en su texto al principio. No tenemos que imaginar un cine distinto, un cine del siglo XXI, y eso pasa por hacer investigación de otra manera y hacer nuestros cines desde otros espacios, como dice Sofía también, ¿no? Que es bueno, ya los cines regionales lo han hecho antes, y seguro que nosotros, con DAFO o sin DAFO, nos inventaremos la manera de hacer más de 90 películas todos los años, ¿no? Yo no sé todavía si es que vamos a hacer memoria 2025, pero vamos a conversarlo por lo menos, eso sí les puedo prometer. No sé si Claudia quiere decir algo sobre esto. Sí, bastante cortito nada más. Sí, ahorita creo que la intención es como circular y activar conversación, ¿no? La memoria sirve de instrumento, de ocasión, digamos, para que se realicen debates en otros lugares, en otros festivales también, en los que también queremos también participar, ¿no? Para que realidades situadas pues interpreten también lo que fue compilado, ¿no? En la investigación. Hay cosas que seguramente pues que sabemos que, además de lo que sabemos que hemos omitido, de repente cosas que intencionalmente pues
consideradas que puedan tener esa realización. Pero además de eso, ojalá que la memoria, las intenciones que se generen otro tipo de estudios también dentro de diversas zonas, descentralizar la investigación en la medida de lo posible, ¿no? Y que se puedan generar estos balances en los espacios en donde se estén realizando los cines, porque qué mejor que las personas que están moviendo las cosas, ¿no? A través de la distribución, la exhibición, la producción, la formación de talleres, ¿no? Todas estas redes que hemos hablado. De diferentes lugares para dar cuenta, ¿no? de lo que han hecho y tener esa memoria para ellos también, ¿no? Para que ellos también puedan revisar en un futuro y saber cómo está el estado de las cosas, ¿no? A medida que pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, nada, nosotros ojalá que se sigan haciendo este tipo de balances que no sean puramente economicistas, como puramente economicista parece ser la ley del cine ahora, que no está queriendo ver como que el impacto social que genera la ley en las personas que se encargan, ¿no? de hacer películas, circularlas, debatirlas, ¿no? Y toda esta riqueza social, cultural que se despierta, ¿no? De los parámetros turísticos y mercantiles de la ley de cine, la visión del Estado sobre la cultura, sino desde la propia ciudadanía, ¿no? Entonces, ojalá que se siga estando de los dos lados. Sí, hay más en la sala, o Luis me dice si quiere comentar. Pues, quizás es nuestra última pregunta, y si no, bueno, él y después él, y después podemos seguir conversando quizás afuera porque ya nos toca la hora también. Gracias. Bueno, sí, sumarme también a las felicitaciones por el trabajo, es un documento necesario, sobre todo considerando el contexto político hostil, ¿no? Política pública hacia el cine. También creo que entender esa aproximación a los distintos cines que existen en el Perú, que es bueno que sea así, ¿no? Es tan diverso ahora como decir los tipos de papa que tenemos en el Perú, ¿no? Y eso es bueno porque el menú siempre va a ser muy nutritivo y más rico. Pero creo que alguna dimensión que también hay que pensarla es en la recepción del público y no cómo se forman como público. Entonces mis preguntas iban como que en ese sentido, para que quiera responderla, ¿no? El fin de semana se estrenó este documental de Marta Luna sobre Chucaranda, por el cual había escuchado pero nunca lo había visto. Y todavía recuerdo un libro de Ricardo Bedoya en el que se mencionaba Asentados en el Desierto, películas sobre la que he leído pero nunca he visto también. Entonces, mi pregunta es, frente a esta, y también la anécdota que nos ha Ricardo, hace un momento, es que si frente a esta pérdida, olvido, indiferencia, ¿no? El destino de esos acervos cinematográficos será convertirse en testimonio oral, ¿no? Bueno, boca a boca, ¿no? Casi como un Will Smith, ¿no? O hay una forma de realmente dinamizar que esas películas lleguen al público. Y de otro lado, una interrogante que tengo está relacionada con el público y la mencionada cinemateca, ¿no? Una idea que yo también respaldo, que es necesario que se haga, creo que es importante, pero que en experiencia de otros países ha demostrado que muchas veces queda centralizado, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que esa centralización no se replique en un futuro o una posible cinemateca, sino que una cinemateca pueda latir en estos cineclubes que existen en muchos lugares del país, ¿no? Que muchas veces algunos tienen financiamiento del Estado, pero algunos son autogestionados y a pesar de eso, y ser gratuitos, no tienen un público tan masivo, ¿no? Como dijo Sofía hace un momento, algunos realizadores son recurrentes, bueno, algunos públicos también son recurrentes, no terminan de crecer. Entonces, por ahí los interrogantes que tengo. Creería de que es una pregunta más para que lo responda alguien desde una política pública en el Estado antes que nosotros acá. Te diría de que no solamente es que se concentra la Cinemateca pensando en el gran acervo cultural como en las películas, con los cortos, pero se deja de lado un montón de memoria menor, es decir, archivos que podrían estar en VHS, en Betacam, que pueden ser archivos de barrio, por ejemplo, ¿no? Que también son parte de la memoria y que no están bonitas en la discusión, que deberían de poder ser parte de la Cinemateca. O sea, en verdad hay dos cosas que se necesitan: una conversación muy amplia para poder encontrar muchos sentidos de incluir estos cines, y la otra es política verdaderamente cultural desde el gobierno o desde el Estado
para tratar de organizar algo que finalmente funcione y después que la sociedad civil también nos organicemos y pasemos, ¿no?, en los cineclubs, que hay un montón de distintos materiales, ¿no?, que pongamos interesarnos con eso. ¿Había una pregunta más? Buenas tardes con todos. Antes Ricardo mencionaba sobre el colectivo que se había hecho en Cusco, que era Nishiyama, Villanueva, Chambi, entre ellos. Quisiera como que nos menciones a quién tuvieron como influencia ellos para que puedan hacer cine y salir desde regiones y eso. Gracias. A ver, todo empieza cuando un grupo de intelectuales de la ciudad de Cusco, intelectuales, ¿no? Artistas, intelectuales, básicamente es una élite, ¿no?, Cusco, deciden hacer un cineclub, justamente, ¿no? Deciden hacer un cineclub. Había apoyo desde Lima, ¿no? Ellos consiguieron contactos en Lima porque era en Lima donde llegaban las películas, digamos, ¿no? En esa época, estoy hablando del año 56, ¿no? Son años, digamos, en la que casi no hay producción cinematográfica en el Perú. Hay noticiarios, ¿no?, pero no hay producción de largometrajes en ese momento, ¿no? Entonces, se forman, se organizan y crean un llamado Fotocineclub del Cusco, ¿no?, el año 1956. Y se ponen en contacto con una distribuidora limeña que se llamaba Distribuidora Libertad, que era de una familia Bolaños. Luis Bolaños era el dueño de la compañía, que luego siguió con sus hijos, pero era un hombre muy cercano al Partido Comunista, ¿no?, a esa época, ¿no? Y entonces era una distribuidora que traía películas rusas y de los países del este, ¿no?, del este europeo, polacas, checas, pero también algunas películas francesas y algunos clásicos, ¿no? Y entonces, claro, tenía un acervo de películas interesante, y que habían servido también junto con otros para crear un cineclub en Lima, que es el primer cineclub que se crea en Lima en el año 52, que se llama el Cineclub de Lima. Y entonces, claro, comienzan a llegar las películas al Cusco, se da como sesión inaugural Los Hijos del Paraíso de Marcel Carné, y tienen una actividad, pero hay un grupo de ellos, porque lo formaban mucha gente, ¿no?, Alencastre, en fin, los Chambi, en fin, mucha gente está involucrada en la formación del cineclub. Pero hay un grupo de ellos que son Manuel Chambi, Luis Figueroa, Manuel Chambi, hijo de Martín, ¿no?, el fotógrafo, Luis Figueroa, hijo de Figueroa Aznar, ¿no?, también el otro famoso fotógrafo cusqueño, Nishiyama, Teologio Nishiyama, que tenía un negocio fotográfico, ¿no?, un negocio vinculado con la fotografía, ¿no?, que además era fotógrafo y que había trabajado colaborando con equipos extranjeros que llegaban en esos años al Perú para filmar algunas películas de largometraje, pero también muchos documentales y películas para la televisión, porque estaba comenzando la televisión. Entonces la televisión de pronto llega y se impone a partir de los años 40 y 50 en Estados Unidos. Entonces venían estos equipos americanos a filmar películas para la televisión. Y él colabora, ¿no? Él trabaja, por ejemplo, trabaja en la famosa película esta de los el Tesoro de los Signos, no me acuerdo cómo se llama, que es sobre con Charlton Heston de la Paramount, que se filma parcialmente en el Cusco. Y entonces Nishiyama, y un huancaíno que se llamaba César Villanueva, que era amigo de ellos, ¿no? Entonces, ellos deciden hacer películas, ¿no? Deciden filmar. ¿Y qué cosa comienzan a filmar? Filman su entorno, lo que hay ahí, ¿cierto? El Corpus Christi, el Lucero de Nieve, ¿no?, el Coyurriti, fiestas populares, ¿no? Empiezan a hacer trabajo de recuperación de determinadas costumbres populares, de fiestas populares, ritos, a filmar. Y es la primera vez en la historia del cine peruano
30 años después del debate famoso entre el indigenismo y el hispanismo, ¿no? En los años 20, ¿no? El grupo Amauta y todo. Por primera vez que se comienza a registrar el mundo andino. Y lo digo en términos genéricos, ¿no? Es decir, no solamente el paisaje andino, sino costumbres andinas, gente, rostros, ¿no? Costumbres, modo de ser, en fin. Y comienzan a hacer muchísimas películas. Muchas de ellas han quedado inconclusas o, por ejemplo, no tienen sonido, ¿no? Hay muchísimas, ¿no? Lamentablemente no están al alcance, se pueden ver muy poco, porque las familias las tienen guardadas ahora y, ¿no? Y resulta muy complicado pasar. Y lograron hacer 2 largos. El primero es Harawi, ¿no? Kukuli, del año 62, y Harawi, que es posterior, 3 años después. Kukuli, no sé si ustedes deben conocer, es una película que se puede ver, ¿no? En YouTube se puede ver una copia no buena, pero bueno, ¿no? Creo que hay. Harawi sí, no. Harawi está perdida para siempre, ¿no? Porque los negativos se destruyeron en un incendio en un laboratorio Sales de Buenos Aires. Esa fue un poco la importancia. Y la importancia de ellos es la importancia de haber llevado al cine por primera vez un mundo que había estado presente en muchas otras películas peruanas en los años 30, en los años 20, pero simplemente como observación o caracterizado, ¿no? Los personajes andinos en las películas criollas de Amauta Film son personajes que están estereotipados, el cholo, el motoso, ¿no? El que habla con su acento, ¿no? Porque claro, en ese mundo de comedia, ¿no? Incluso hay una película de los años 30 hecha por Alberto Santana que está ambientada en una zona andina que no se sabe cuál es, son los Andes, pero cuando se burlaron mucho la prensa de esa época, ¿no? Porque en las secuencias, en las imágenes de paisajes eran stock shots de películas americanas y eran los Alpes, ¿no? Eran los Alpes. ¿Te das cuenta? Era esa la realidad, ¿no? Entonces es el cine de Cusco el que empieza con esta representación de lo andino. Quizás para complementar, está la película de Alcancén sobre Viñati, que también ayuda a terminar de dibujar lo que sigue del cine cusqueño y ojalá pronto también el libro de Claudia Arteaga, que es sobre cine velasquista, ¿no? Entonces ahí ya hay como de Velasco, durante el tiempo de Velasco, entonces ahí va a haber un buen spam, un buen espacio de tiempo cubierto dentro del cine cusqueño, ¿no? Y luego los cusqueños ya se separaron, ¿no? Pero, por ejemplo, Luis Figueroa siguió su carrera, ¿no? Hizo Los Perros Hambrientos, Teatro de Fiesta, ya con la ley de cine, ¿no? Y bueno, Fico García, ¿no? Federico García Hurtado, que hizo Cultura Guachana, El Caso Guayaná, hizo Laulico y otras, ¿no? Y tiene un periodo muy poco conocido, Federico García, que ya es post-ley de cine, ¿no? Hizo documentales interesantísimos. Yo diría que lo mejor de la obra del cusqueño Federico García está luego, ¿no? Hay un documental sobre Danzantes de Tijeras que es apasionante y que es muy poco conocido, casi no se ha dado, ¿no? Se ha visto. Sí. Perdón, quería decir, estoy un poco lenta, quería decir algo muy chiquitito sobre la pregunta de la Cinemateca, siendo yo la que menos maneja ese tema, ¿no? Pero me voy a preguntar a decir una idea, porque claro, siento que se menciona el nombre y todo el mundo traga saliva, ¿no? Porque es como algo, siento que es incómodo, ¿no? Y yo me atrevería a decir que detrás del concepto de Cinemateca, de lo que realmente estamos hablando en el fondo es del archivo, ¿no? Y de los usos y las formas de, bueno, lo que he dicho antes, las formas y usos de usar y conservar el archivo para la preservación y para lo que ahora está tan de moda, que es la manipulación del archivo y tanto cine contemporáneo de gente que está interviniendo y resignificando los archivos, ¿no? Entonces, claro, y eso frente a esta idea de dónde tiene que quedar es también un tema espinoso, porque entonces ya, en dónde debe quedar y tal, entonces en la ciudad, el centralismo, y es un dramón, ¿no? Pero a la vez hay un grupo de cineastas y investigadores peruanos que hace muchos años están fajando la lucha por la Cinemateca y esa perspectiva es valiosísima, y sin embargo creo que es un tema como que está por ahí y nunca se genera, y obviamente también lo que dice Antonio, el espacio desde la
las políticas públicas, porque claro, son los que tienen que tomar decisiones y los que tienen los dineros. Pero más allá de eso, siento que es un tema que está en el aire, pero que no se aterriza, ¿no? Y que no termina de dar espacio para un debate, ¿no? Entonces la gente que defiende la existencia de una cinemateca empuja, busca, debate, se para adelante, banderolas, todo el mundo se va con su sticker, no hay mucha gente, pero en el momento nadie se faja esa discusión, que es espinosa, porque claro, cuando empezamos a decir dónde va a quedar es un rollo, como dije, pero Cinemateca y archivo también puede pensarse de manera dislocada y digital, y en todo caso pensar el concepto de tener elementos de las memorias cinematográficas que se están perdiendo, para luego poder hacer lo que ahora estamos haciendo todos, que es agarrarlos y resignificar y decir, claro, esa es una memoria de una élite y ahora yo la voy a destruir porque en verdad no me pertenece, no es mi clase, no es mi mirada, a mí qué me importa, y yo voy a decir políticamente otra cosa con eso. Pero para hacer eso tiene que existir, tengo que poder acceder a ello, ¿no? Entonces yo creo que es una discusión que, pucha, lamentablemente yo no sé, o sea, tengo muy pocas herramientas para el tema, pero sí siento que está faltando la conversación, ¿no? No sé si tiene que ser digital, en la nube, una en cada ciudad, una en cada no lo sé, ¿no? Pero de eso es algo que hay que hablarlo, y además dar espacio a escuchar a la gente que está trabajando en eso, ¿no? Como Gustavo, por ejemplo, pero no solo Gustavo, sino un montón de gente que está detrás de la idea de la preservación y del archivo como concepto, ¿no? El archivo, el anarchivo, el desarchivo, son temas que se están hablando de manera muy contemporánea, ¿no? Entonces yo creo que sí se podrían integrar a la discusión. Sí, bueno, vamos cerrando aquí la conversación de hoy, porque tenemos que ya salir, y agradecerles a todos por su presencia aquí, por venir y por el ánimo de conversar. Sigamos conversando ahora luego, si les gustan, que siguen habiendo más temas seguro de los que siguen cubriéndolos. Muchas gracias. Solo para darte un anuncio, a las 5:30 en este mismo espacio hay un diálogo con cineastas de